Buenos días, hermanos. Vamos a tener una lectura bíblica en ofrecimiento al culto de este día. La lectura bíblica se encuentra en el Salmo 117. La palabra de Dios dice: Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad, Señor, de reunirnos en esta hora y ofrecer este culto, Señor, en gratitud a todos los beneficios y misericordia que has tenido para con esta congregación, Emmanuel, mi Dios. Te damos gracias, Señor, porque aún en medio de la dificultad de podernos congregar en un lugar para adorarte y alabarte, lo hacemos por medio de estos aparatos electrónicos, en el cual también nuestra intención es servirte y agradarte, mi Dios. Te doy pues gracias, Señor, por permitirnos reunir, y te pedimos que tú prepares nuestro corazón y nuestra mente en esta mañana para que podamos recibir de ti lo que hoy tú tienes para nosotros, mi Dios. Te doy gracias y permite, mi Dios, que sea de tu agrado este culto, y que en esta hora podamos estar agradecidos, mi Dios, contigo por todo lo que has hecho con nosotros en nuestras vidas. Te damos gracias, pues, en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar el himno número 36, Maravillado estoy. Tu belleza es indescriptible, difícil de expresar. Tus obras son incomprensibles, no hay nadie como tú, Señor. ¿Quién podrá entender tu sabiduría? ¿Quién podrá entender tu profundo amor? Tu belleza es indescriptible, majestad en tu trono estás. Maravillado estoy de ti, maravillado estoy de ti, Santo Dios de quien la gloria es. Maravillado estoy, tu belleza es indescriptible, difícil de expresar. Tus obras son incomprensibles, no hay nadie como tú, Señor. ¿Quién podrá entender tu sabiduría? ¿Quién podrá entender tu profundo amor? Tu belleza es indescriptible, majestad en tu trono estás. Maravillado estoy de ti, maravillado estoy de ti, Santo Dios de quien la gloria es. Maravillado estoy. La palabra de Dios dice en el libro de Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Oremos. Soberano y bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en este día por esta
bendición que nos da, Señor, de estar en tus atrios a través de este medio, Señor, para alabar y bendecir tu nombre. Y en estos momentos, Señor, te estamos dando gracias por el perdón que nos has dado, Señor. Estamos seguros de que tú nos has perdonado, que nos has renovado por tu gracia divina. Tú nos has justificado, no por obras que nosotros hayamos hecho, sino solamente por tu amor, Señor, por tu gracia tan grande, Señor, para con nosotros, que borraste nuestros pecados, como dice tu palabra. Te rogamos que en esta hora, Señor, todos estemos totalmente convencidos de que tú nos has perdonado y así poder, Señor, estar delante de ti, Señor, para alabar y bendecir tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos y te damos gracias. Amén. Este día celebramos que Dios ha sido bondadoso con nosotros, ha mostrado su justicia en Cristo, pero también su verdad al reconciliarnos a través de Él con Él. Por eso cantamos el himno 56, Dios, grande es tu amor. Dios, grande es tu amor, tu gran amor por mí, admirable amor que durará sin fin, es divino y santo, amplio cual es el mar, alto más que los cielos es su amor por mí. Dios, grande es tu amor, tu gran amor por mí, admirable amor que durará sin fin, es divino y santo, amplio cual es el mar, alto más que los cielos es tu amor por mí, alto más que los cielos es tu amor por mí. Iglesia Emanuel, ha llegado de leer juntos la palabra de nuestro Dios y escuchar su voz a través de este pasaje escrito hace mucho tiempo, pero sigue vigente para nuestro tiempo. Vayamos al Antiguo Testamento, al profeta menor llamado Habacuc. Vayamos a Habacuc, capítulo 2, verso 1 al 5. En esta hora yo daré lectura a la versión de Palabra de Dios para Todos. Usted siga con su vista en ese pasaje de Habacuc, capítulo 2, verso 1 al 5. Algunas palabras cambiarán, pero la esencia que Dios da a través de su palabra está plasmada en estos pasajes. La Escritura dice en esta hora de la siguiente manera: permaneceré en mi puesto como un guardia. Estaré listo en la torre de defensa. Esperaré a que me hable y responda a la demanda que he presentado. El Señor me respondió así: escribe claramente en tablillas la visión para que se pueda leer de corrido. Esta visión es testimonio de que hay un día y una hora señalados. Aunque parezca que demora en llegar, espéralo, porque es seguro que llegará y no tardará. El que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión no se comportará conforme a ella. Pero el aprobado por Dios
vivirá por su fe. De seguro, la riqueza engaña al orgulloso. Él es insaciable como la muerte, pero eso no le saldrá bien. Al igual que la muerte, nunca queda satisfecho. Se apodera de todos los países y agarra para sí todas las naciones. Palabra de nuestro Dios. Habacuc, capítulo 2, verso 1 al 5, en la versión Palabra de Dios para Todos. En esta hora hemos invitado a exponer la palabra de nuestro Dios al pastor presbítero Martín Licona Sánchez. Él es el ministro de Educación de nuestro presbiterio Berea. Prestemos atención en esta hora al mensaje que trae para todos y cada uno de nosotros, celebrando así también la Reforma con las 5 solas. En esta ocasión estaremos escuchando esta solo la fe. Vamos a prestar atención y escuchemos todos la palabra de nuestro Dios en esta hora. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Que el Señor nuestro Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Rogamos que este día el Señor pueda transmitirnos su palabra en esta celebración que tenemos como Iglesia Nacional Presbiteriana relativo a la Reforma. Una reforma que tiene que ver con nuestra herencia como creyentes en este mundo. Una reforma que abogó por las luchas en cuanto a la educación, en cuanto a la fe, en cuanto al conocer a Dios por encima de cualquier circunstancia. Y hoy nos toca hablar de una expresión de esa lucha, una de las solas denominadas así por el impacto que tiene cada una de las palabras en la vida espiritual de los creyentes. La sola fe. Un elemento que es esencial, que es importante para todos nosotros. Porque define lo que somos, porque define lo que creemos, porque define nuestro caminar en este mundo. Porque tarde o temprano nos va a posicionar en este mundo en el punto de tener que defender lo que creemos conforme a nuestros principios, conforme a nuestros valores, hablando como creyentes. Y no es algo nuevo. La cuestión de la fe ha inquietado al ser humano desde sus orígenes. La cuestión de la fe ha inquietado a todo aquel que ha conocido a Dios y se ha visto impactado por la magnitud de su presencia. Basta con leer los ejemplos en el Antiguo Testamento como para poder comprender en la vida de un Noé, en la vida de un Moisés, de un Abraham, de un David, de un Salomón, Ezequías, Josafat y algunos otros grandes personajes que se enfrentaron a la realidad de este mundo, pretendiendo caminar solo por su seguridad en Dios. Hoy nos apoyamos en un pasaje que dio origen a la inquietud de un monje en su momento. Un pasaje que liberó la opresión de esta persona y que permitió que por medio de su testimonio y por medio de su impacto, tú y yo pudiéramos conocer la Escritura. A través de la interpretación del apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 17. Pero hoy quiero llevarte a Habacuc. Habacuc capítulo 2, versículos 1 al 5, que es el que hemos leído ya con anterioridad. Y pensemos en las maneras, el modo en el que Dios nos está desafiando a caminar
con certeza y seguridad en este mundo. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, por la bondad que nos das a este grupo de hijos tuyos en este día en especial. Queremos pedirte que tú nos hables. Queremos pedirte que quites distracciones, estorbos en nuestra alma y en nuestro cuerpo, que nos aleje del mensaje de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre nos has hecho estar cerca de ti. En Jesucristo te lo agradecemos. Amén. Una de las funciones que encontramos de los profetas fue siempre hablar la verdad, tuviese el costo que tuviese en sus vidas. Sí, la mayoría de ellos no eran populares por lo que creían, incluso entre el pueblo de Israel, sobre todo en este punto, sobre todo en los dos reinos, en Judea y en Israel. Y no eran populares porque muchas veces sus principios se contraponían a la voluntad del rey, se contraponían a la voluntad del pueblo, a lo que socialmente estaba sucediendo. No sé si te suene parecida esta parte. La mayoría de ellos tuvieron que vivir o por decisión propia o por empuje social, aislados del resto del pueblo. De tal manera que cuando ellos aparecían o eran temidos, o eran menospreciados, y realmente eran perseguidos. Pero uno de los profetas que me ha llamado la atención y que hoy lo hemos escogido para encontrar ese mensaje de fe a través de su vida, una vida que no siempre fue sencilla, de hecho es uno de los profetas que más quejas tiene en su ministerio. A pesar de ser un libro muy corto, uno de los denominados profetas menores por la magnitud de sus escritos, contiene tan solo en los primeros 2 capítulos una serie de quejas por lo que había estado aconteciendo, porque Habacuc se había ceñido a la voluntad de Dios, porque Habacuc se había pegado a esa obediencia y había proclamado el mensaje, y sin embargo, a pesar de esto, él sufría violencia. A pesar de esto, no veía certeza, no veía seguridad, ni siquiera para su propia vida. ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de encontrarle sentido a esta pandemia? ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de apegarnos a la fe como nuestra única herramienta como nuestra única fortaleza para no perder la cordura, para no abandonarnos en la desesperación? Y tratar por lo menos de seguir caminando. Sí, a pesar de que pueda resultar difícil hacerlo. La sola fe nos invita a reflexionar en la necesidad esencial que tenemos los cristianos de apegarnos a ese principio. Porque para mantenernos firmes en el concepto de la salvación, porque para mantenernos firmes en el camino de Dios, porque para mantenernos firmes en la interpretación de su escritura, no es necesario nada más, no es necesaria interpretación de nadie. Solamente lo es la fe. Y la fe es creer plenamente en Dios.
Y la fe es tener la plena certeza de lo que Él dice es verdad y apegarnos a ese principio. Es no mezclarlo con la serie de interpretaciones y concepciones de la fe que podríamos tener hoy en día las diversas personas. Interesante sería entender o interpretar cómo el mismo Martín Lutero, Juan Calvino, Knox, Wesley, Melanchthon, Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina y otros grandes reformadores y reformadores interpretaron la cuestión de la fe cuando sabían que existía un Dios, cuando sabían que tenían frente a ellos a ese Dios todopoderoso, pero que en ocasiones generaba la incertidumbre, como sucedió en Martín Lutero, de un Dios tremendo, que su sola presencia hacía caer un peso terrible sobre la vida de quien se creía acercar a Él o pretendía hacerlo desde su muy particular formato de vida. Hasta el punto en el que llegamos al encuentro de ese Dios que lo transforma todo, de ese Dios que cambia el entorno, de ese Dios que busca darle un vuelco a nuestras vidas para que podamos entender y asimilar lo que Él está haciendo en nosotros. Habacuc plantea esto: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Dios le responde, y Jehová respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Ese es el mensaje que otra vez le envía el Señor a Habacuc a decir. Es interesante que el Señor plantee en este encuentro con su pueblo una vez más que el que lea la Escritura va a huir de pánico. Eso es interesante. ¿No se supone la Escritura debería traernos con gracia, con amor, con misericordia ante la presencia del Dios Todopoderoso y darnos paz, darnos tranquilidad? Por supuesto. Eso es lo esencial de la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida. Y el Señor nos la ha dado para que la vivamos en abundancia, no limitadamente, no acotadamente, no con parches, sino realmente como Jesucristo lo planteó, en un orden nuevo. Para que no se pierda lo uno o lo otro. Jesús hablando en el caso del vino. ¿Por qué podríamos encontrar entonces ese mensaje de esperanza en lo que hoy el Señor nos ha planteado en el libro de Habacuc? Versículo 3, que es el preámbulo de lo que hoy quiero comentarte, de lo que hoy quiero compartirte de parte de nuestro Dios. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Primera lección de fe. Una de las virtudes que debemos tener como creyentes es ese saber esperar en Dios. Saber esperar sus tiempos, poder interpretar de una manera correcta, de una manera adecuada la voluntad de Dios en nosotros, la respuesta a nuestras peticiones, el entendimiento de lo que está sucediendo. La manera en que tú y yo nos acercamos y buscamos a Dios y tratamos de encontrarnos todos los días con Él,
Piensa en el momento de la oración, piensa en el momento de escuchar su palabra, piensa en el momento de leerla. ¿Qué esperamos escuchar nosotros? ¿Qué es lo que la iglesia, qué es lo que su iglesia pretende y espera escuchar? Hace un momento mencionábamos que parte del mensaje es Habacuc, escríbelo en tablas y quien lea esto va a huir del miedo porque mi castigo será terrible. Bueno, ahora quiero que empieces a ver lo que aparece en el versículo 4, un versículo que tiene que estar en cualquier parte de tu vida, que tiene que estar en tu casa, que tiene que estar en tu vehículo, que tiene que estar en tu cartera, que tiene que estar en el celular, que tiene que estar en cualquier cosa que uses cotidianamente, porque eso es la definición de la fe en nuestros tiempos. Versículo 4. Yo siempre acostumbro que cuando hay algún versículo que pueda tener un impacto, todos lo tienen, y por supuesto la palabra de Dios es sagrada y es especial, pero cuando un versículo debe impregnar mi vida, debe recordarme lo que no tengo que olvidar nunca, lo subrayo, lo encierro, lo marco, sea con marcatextos, con un color, con lápiz, le pongo un asterisco. Yo te invito a que lo hagas. Esto es obviamente voluntario. Yo te invito a que lo hagas y que puedas tenerlo presente. Porque lo que aviva nuestra fe es el conocimiento de la palabra del Señor. Porque lo que aviva nuestra fe es estar cerca de Él. Versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Lo repito. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe, por su fe, vivirá. El Señor plantea dos parámetros que va más allá del simple dualismo de lo bueno y lo malo, que va más allá del simple dualismo de lo justo y de lo injusto, de lo correcto y de lo incorrecto, a lo que ya estamos muy acostumbrados nosotros, por lo menos a tratar de diferenciarlos o a clasificar las cosas al respecto. Él plantea, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Y el enorgullecerse, el llenarse de orgullo es cegarnos ante esa dependencia, ante esa necesidad de permanecer cerca de Dios, de pretender hacer lo que queremos, de no sentir remordimientos en nuestra conciencia, de avanzar en este mundo sin complicaciones. El alma que no es recta, que no es transparente, se contamina muy fácil, se enferma muy fácil. Tan solo recuerda lo que Efesios nos dice al respecto de la armadura de Dios: pero tomad el escudo de la fe, pero sobre todo tomad el escudo de la fe con el que podáis resistir o apagar todos los dardos del maligno. Fe es poder dar ese paso sin necesidad de saber si existe algo más allá de lo que simplemente veo. Fe es caminar sin tener la certeza del destino en cuanto a lo que Dios está pidiendo en tu vida. Fe es lanzarte de esa barca al escuchar la voz de tu Señor, sabiendo que tienes que seguir una dirección en tu vida. Y no hablo solamente del llamado pastoral o del ministerio a la música, como suelen ser los dos llamados que conocemos como presbiterianos. No.
El Señor dice que una persona que permanece con Él necesariamente, obligatoriamente, tiene que ser recto. Tiene que ser puro. Y enfatiza en el final del versículo 4, mas el justo por su fe. Ojo, es interesante, aquí sí juega mucho la cuestión de las palabras. Es diferente entender el justo por la fe vivirá. Planteamiento en el Nuevo Testamento, Habacuc lo plantea de esta manera: por su fe vivirá. Pero no confundamos ese su fe como algo que se genera en nosotros. La fe de la que nos está hablando Habacuc es la que debemos abrazar a los creyentes. La fe que debemos abrazar hoy en tiempos de pandemia. Y no solamente para evitar ser contagiados. Muchos de nosotros probablemente ya hemos sido contagiados o ya fuimos contagiados, ya sobrevivimos a esa enfermedad, ya pasamos todo lo que implica. Seguramente hemos visto perder a seres queridos, de amigos, hermanos en Cristo, hermanos en la fe, familiares nuestros en esta batalla. Pero el estandarte de nosotros como creyentes, como presbiterianos, herederos de esa reforma, debe ser abrazar única y exclusivamente la fe. Nada más. No necesitamos evidencias de que todo va a cambiar. No necesitamos evidencias de que las cosas serán distintas. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es ahí donde te invito a caminar con el Señor. Sí, teniendo esa certeza de que Él está contigo. Teniendo esa certeza de que el Señor habrá de contestar nuestras oraciones, las oraciones de su pueblo, en el momento oportuno. Es la convicción de lo que no vemos. Eso incluye abrazar a Dios por encima de cualquier cosa. El que permanece en Cristo no tiene la opción nunca de no ser correcto, de no vivir por fe, de no caminar por fe, porque eso es lo que nos mostró Jesucristo en este mundo. Lo que ha mantenido viva a la iglesia en estos tiempos, en esta lucha de pandemia, como lo dice el profeta Habacuc, ha sido su fe. Pero una fe que no se genera en la iglesia local. Una fe que tiene su origen en Dios, al cual debemos permanecer unidos. Esto cambió la vida de Martín Lutero. Esto le dio un vuelco radical a la Reforma protestante. Esto provocó que esos personajes que hemos escuchado en algún momento lucharan inclusive dando su propia vida, porque cada vez más personas pudieran encontrarse con la riqueza de su palabra. No, ellos no pretendieron fundar otra iglesia. Ellos pretendieron que tú y yo simplemente entendiéramos que en este mundo el que cree en Dios tiene que caminar y andar en fe. Que el Señor te bendiga. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das a este grupo de hijos tuyos de haber estado escuchando tu palabra. Te pedimos que la fe se afirme en nuestras vidas,
Te pedimos que la fe sea esa fortaleza que nuestro espíritu necesita de manera continua. Que nuestra vida dependa plenamente en ti. Y que eso, Señor, pueda provocar ese cambio que tu iglesia está necesitando. Te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor nuestro Dios te bendiga. Confiados en la obra que Cristo hace en nuestras vidas, tener fe es confiar en que lo que Él ha prometido lo va a cumplir y que donde Cristo está, un día sus hijos estaremos con Él. Cantemos el himno 322. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación. De angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. Débil soy, más fuerte seré, con poder del Señor. Eres mi protector, llenas mi corazón con cántico de liberación. De angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. Débil soy, más fuerte seré, con poder del Señor. Eres mi protector, llenas mi corazón con cántico de liberación. De angustia me guardarás, confiaré en ti. Amados hermanos, nos preparamos a ofrendar. La palabra de Dios dice en Salmos 96, 7 y 8: Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas, venid a sus atrios. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar por las ofrendas. Dios de Abraham,
Dios de Isaac, Dios de Jacob, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este momento, en este día, te venimos a presentar toda la gloria, toda la honra que solamente tú mereces, por medio de la adoración. Padre Santo, esto que tú has provisto en nuestras vidas, este trabajo que nos has dado, la obra de nuestras manos, venimos y presentamos a ti por medio de este dinero. Pero también venimos y nos presentamos a ti como ofrenda digna, santa, agradable a ti. Padre Santo, te pido humildemente que no por nuestros méritos, sino por el mérito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nuestro Dios, presentamos esas ofrendas deseando que lleguen ante ti como ofrenda de olor grato. Esto pido y doy gracias. Una vez más, la Iglesia Emmanuel, los amigos y familiares, nos hemos reunido con un propósito, de darle toda la honra y la gloria a nuestro Dios. Hoy es el día para anunciar la grandeza del poder de nuestro Dios. Él nos ha hablado a través de su palabra y pide que vivamos por nuestra fe en medio de las situaciones que estamos viviendo y estamos atravesando. Que la Iglesia Emmanuel, amigos y familiares, al terminar este culto, vayamos también anunciando a nuestro Dios por nuestra fe en el trabajo, en la escuela y donde quiera que andemos. Anunciemos quién es nuestro Dios, que creemos en Él, esperamos en Él y también seguimos confiando en su palabra. Por ahora, vamos a despedirnos de este culto. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a encomendar esta semana que comienza para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y al finalizar también impartiré la bendición apostólica. Acompáñeme en esta palabra de oración. Amoroso Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, hoy tu iglesia se ha vuelto a reunir a través de estos medios para adorarte, para escuchar tu palabra, para meditar en ella, para también saber lo que pides y demandas de nuestras vidas en el peregrinar por este mundo en la cual nos ha tocado vivir y atravesar. Que nuestra sola fe honre y glorifique tu nombre, en obediencia, dándote toda la honra y la gloria en todo lo que hagamos, en nuestras actividades a lo largo de esta semana. Señor, gracias, porque tú nos has dado de tus bendiciones, de tu paz, de tu misericordia. Has suplido nuestras necesidades. Has también dado vida y salud a todos y cada uno de nosotros. Pero también clamamos a ti, porque seas en medio de tu pueblo caminando, supliendo las necesidades de aquel que hoy no tiene trabajo, de aquel que está enfermo, de aquel que también se siente solo y abandonado. Que seas tú el que acompañes y fortalezcas la vida de mis hermanos, la vida de tu iglesia, Emmanuel, y de todos aquellos que hoy nos han acompañado para adorarte, para reconocerte, para dar testimonio que tú vives y reinas en nuestras vidas. Y Señor, no sabemos lo que viene por delante. No sabemos cuándo podamos también reunirnos como pueblo tuyo ya en una forma presencial. Entre tanto llega ese día. Danos paciencia para esperar en ti. Que alientes y avives a tu pueblo a seguir esperando, a seguir también glorificando tu nombre de todas las formas y maneras posibles. Hoy lo hemos hecho a través de este medio por la cual tú hoy has sido honrado,
has sido también reconocido en medio de tu pueblo. Padre, pongo delante de ti a todos tus hijos, desde el más grande hasta el más pequeño, que seas el que veles por ellos, cuide su entrar y su salir, que seas tú el que también escuches el clamor de cada uno de ellos en las situaciones difíciles que tienen y atraviesan. Padre eterno, que te quedes en medio de nosotros, dirigiéndonos a cada paso que vamos, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos conduzca en ese camino de rectitud, en tu justicia y por amor a tu nombre, podamos servirte con nuestra obediencia, con nuestro trabajo, con nuestro servicio, porque tú eres nuestro Dios y tú estás en todas partes, tú nos ves, tú nos observas, tú también, Señor, caminas con tu pueblo. Ahora, Padre, nos encomendamos en tus manos para que tú reines y gobiernes en esta tu iglesia, Emmanuel. Padre, al culminar este culto, que tú bendigas a tu pueblo con tu paz y tu bendición. Amados hermanos, Iglesia Emmanuel, amigos y hermanos que hoy nos han acompañado, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre y la comunión con su Santo Espíritu, sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén.